que es la actual Turquía. Y un detalle es que Tarso, la ciudad natal de Pablo, estaba ubicada en Cilicia. Así que probablemente el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, asistía a esta sinagoga. Ahora bien, hay varias teorías sobre este pasaje. Hay una que dice que el texto se refiere a una sola sinagoga donde concurrían todos estos personajes, todo este tipo de personas de estas diferentes ciudades concurrían en una sola sinagoga. Y como ya dije, las sinagogas específicamente eran lugares donde se reunían los judíos, pero no los judíos per se, sino los judíos que habían sido dispersados. Estos judíos no tenían acceso al templo y por lo tanto ellos asistían a estas sinagogas, y eran muchas en ese momento. Entonces, lo que sí pudo haber sido es que el texto se refiere a 3 sinagogas que convoca a estos grupos de personas, estos grupos de estos diferentes gentilicios de Alejandría, de Cirene y de Cilicia. Estos 3 grupos pudieran estar conformados por los siguientes ciudadanos. La sinagoga de los libertos, ya sabemos, esos judíos que eran esclavos liberados, eran conformados por esos judíos. Entonces había una segunda sinagoga que era conformada por los de Cirene y Alejandría, y una tercera estaba conformada con personas que provenían de Cilicia y Asia Menor. La razón por la que no es un poco improbable que fueran todos en una sola sinagoga es por la diferencia de culturas, por las diferencias lingüísticas también. Entonces, es por esa razón que se dice que, o es la teoría más lógica, que cuando el texto menciona que se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos, y luego menciona los de Cirene y menciona de Alejandría, de Cilicia y Asia, se está refiriendo a 3 sinagogas que tenían entonces ya divididos a estos ciudadanos. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que el texto dice que estos disputaban con Esteban. Es decir, ellos se enfrascaron en una discusión, en una polémica, y el verso 10 nos da más detalle acerca de esto que sucedió con esta sinagoga y con Esteban. Esteban asistía a las sinagogas, obviamente. Por esa razón entonces nacen esos conflictos. El verso 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu. El poder de la palabra, hermanos. El poder de la palabra, irresistible, llena de sabiduría, llena de verdad, que confronta, y que aquellos que son pecadores, necios, este tipo de palabras, lo único que ellos tienen como opción es revolcarse dentro de su maldad, de su oscuro corazón. Y dice el texto que ellos no podían resistir a la sabiduría con que hablaba Esteban. Y era lo mismo que sucedía cuando nuestro Señor Jesús, de su boca, confrontaba a los fariseos, confrontaba a estas personas que buscaban conflicto, buscaban mostrar a Jesús como una persona
que se oponía totalmente a todo el sistema judío. Y esto vemos ahora similar en Esteban con estos judíos. Estos judíos no podían aguantar los argumentos, no podían resistir, no podían rebatir los argumentos de Esteban. Entonces, ¿cuál es la opción? Estos judíos celosos, como dice Harvey Carroll en su comentario de Hechos, ellos acudieron a esa vieja espada oxidada que utilizaron los fariseos para crucificar a nuestro Señor Jesús. Y es ese mismo método que utilizan entonces estos judíos en este momento. Y es ese recurso de llevar esto ante el concilio, ante los tribunales, sobre la base del engaño. La misma situación que vimos con Jesús. ¿Y qué hicieron? Como dije, sobre la base del engaño, el verso 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. Y no solamente al pueblo, también a aquellos ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Desesperados por silenciar a Esteban, buscaron falsos testigos, así como hicieron con nuestro Señor Jesús. Y vamos a revivir ese momento en Mateo, el capítulo 26, versículo 59 al 61. Mateo 26 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Dijeron: Mateo capítulo 26. Sí, exacto. Ya leí. Y buscaban a falsos testigos para someter a Jesús, sobre la base del argumento de que Jesús decía que iba a destruir el templo, y ellos iban con esa misma acusación. Este blasfema contra Dios y contra Moisés, diciendo que va a destruir el templo, retorciendo las palabras. Es el mismo principio de mentira que utiliza Satanás en el inicio, allá en el principio, en el Génesis, cuando retuerce lo que dice Dios al hombre, cuando lo retuerce y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol, y eso no fueron las palabras utilizadas. Entonces estos falsos testigos utilizan ese mismo mecanismo y dicen: este hombre ha dicho que va a destruir el templo. Y ellos se referían a ese momento cuando Jesús entra al templo y despeja todas esas personas que estaban vendiendo dentro del templo y que estaban haciendo mercado y negocio. Y los discípulos le cuestionan a Jesús y le dicen: ¿quién te ha dado potestad para tú hacer estas cosas? Demuéstranos una señal de que Dios te ha dado autoridad para tú hacer eso. Y el Señor les dice: ¿ustedes quieren una demostración? Este templo en 3 días, este templo lo destruiré y en 3 días
lo reconstruiré. Dice específicamente el verso, capítulo 26, versículo 61. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Juan, el capítulo 2, verso 19, dice: de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y el verso 21 dice: pero cuando Jesús dijo esto, este templo se refería a su cuerpo. Estaba haciendo referencia a su muerte y resurrección, a raíz de una cuestionante por parte de sus discípulos. Ustedes pueden leer el texto completo allá en Juan, el capítulo 2, verso 19 en adelante. Y Jesús estaba haciendo referencia a su cuerpo, pero estos falsos testigos fueron ante el concilio y trataron de insinuar otra cosa para que viniera entonces la injusticia a Jesús. Entonces, volviendo a Esteban, es prácticamente lo mismo que le sucede, porque el texto del versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Verso 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Acusaciones falsas nuevamente. Las acusaciones falsas eran que Jesús de Nazaret destruiría el templo, ese lugar, esa imagen de idolatría que se encontraba en los corazones de estos judíos. Ellos habían perdido totalmente la intención desde la antigüedad, desde que el Señor le mandó a su pueblo a que le construyeran un templo. Pero más adelante, entonces, en los profetas, en Isaías, vemos cuál es el pensar de Dios con respecto a esto. Y supongamos que aún fuera esto, de que el argumento era que Jesús decía que iba a destruir el templo. Aún así, decía el Señor, yo supongo que los argumentos de Esteban eran estos, lo que encontramos en Isaías, el capítulo 66, cuando dice: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde estará la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Dios no está interesado en ningún templo que pudiera crear o hacerle el hombre, porque Dios es dueño de todo. Y los judíos, para nosotros no es un secreto que estas figuras terrenales eran una memoria de sus ancestros y llegaron al punto de la idolatría. Y precisamente lo que Esteban estaba enseñando sobre estas cosas, ellos no lo veían a simple vista. Ellos solamente se enfrascaban en la figura, en esa imagen que servía como un ídolo para ellos del templo. Y probablemente la predicación de Esteban era que este templo, esto era inservible. Esto era
una casa vacía que ya no servía para nada, porque ese sistema ya había sido sustituido por nuestro Señor Jesús, porque ya Dios no moraba en un templo, ya la presencia de Dios no descendía en un templo. Pero estas cosas eran blasfemia para Dios, delante de los judíos y delante del Sanedrín. Ellos también argumentaban de la acusación a Esteban: y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En cuanto a las costumbres que nos dio Moisés, nosotros hoy en día también tenemos personas o grupos que son como estos judíos, que las costumbres y los rituales enseñados en aquella época también hoy en día son, lamentablemente, son objeto de idolatría. Somos objetos de idolatría, y los judíos acusaban a Esteban de que él venía a cambiar esto. Él venía a cambiar todas esas costumbres que fueron enseñadas por los patriarcas, por Moisés, la ley, los sacrificios. Y vuelvo y repito, yo no dudo en que Esteban estaba rebatiendo estos argumentos con otros argumentos, como el de ya no es necesario esa pared divisoria entre los judíos y los gentiles. Ya no era necesario ese sacrificio. Ya no era necesario ese altar de sacrificios. Ya no era necesario ninguno de esos sistemas, porque Cristo había cambiado cada una de esas costumbres que se quedaron huecas. Y yo no dudo que los argumentos de Esteban habían sido esos, de que judíos y gentiles eran un solo pueblo en Dios, eran un solo pueblo en Cristo, por Cristo. Y el verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos en el Sanedrín escucharon los cargos con que se le acusaba a Esteban. Todos escucharon las falsas acusaciones. Pero cuando el Sanedrín fijó los ojos en Esteban, no vio a una persona endemoniada, no vio al rostro de esta persona depravada con la intención de blasfemar contra Dios y contra Moisés. Dice el texto que al fijar los ojos en él, ¿vieron a quién? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su pureza con tan solo contemplar su rostro. Al fijar sus ojos en él, vieron su mansedumbre, vieron la calma que era reflejada a través de Esteban, la presencia de Dios. Entonces yo me imagino cuando ellos ven las acusaciones y entonces ven entonces al acusado y como que no corresponde. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesús. Delante del concilio,
todas las acusaciones que le hacían no eran coherentes con la persona, con el victimario, la persona que hace el acusado, la persona que hace el agravio. No era coherente. Y veíamos cuando se le preguntaba a nuestro Señor, y esa misma quietud, esa misma calma, esa misma paz, que era algo incomprensible en ese momento, porque como una persona acusada de un cargo serio, porque la blasfemia era castigada con la muerte, y como una persona que se le está siendo acusada está con esa calma, está con esa paz inmutable. Y eso mismo entonces pasaba con Esteban. Dice el texto, y su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y qué produce esto entonces? Lo que ellos no entendían es que esto solamente lo producía la soberanía de Dios. Una persona que conoce y tiene bajo control todo lo que va a acontecer. Pero para nosotros esto es algo, para nuestras mentes finitas, esto es incomprensible. Y fíjense cómo poco a poco en cada aspecto, en cada detalle del ministerio de Esteban, hay similitud en la de nuestro Señor Jesús también. Pero yo creo que el elemento en común que hace que estos dos casos sean parecidos es el Espíritu Santo. Es Dios en medio de cada situación. Lo único, hermanos, entonces, que trae a nosotros esa calma, esa piedad, ese sentido de justicia, de que estoy haciendo lo correcto, solamente proviene de Dios, solamente proviene de su Espíritu Santo. Y ahora le toca a Esteban, un hombre, al igual que usted y que yo, con las mismas facultades. Vemos cómo Lucas lo expone, cómo detalla su ministerio, su vida, y vemos con el poder, vemos con el compromiso, con el denuedo que Esteban lleva a cabo este ministerio. Y esto es algo que nos enseña a cada creyente hoy en día. La vida de Esteban, un griego que de su congregación es llamado a servir a las mesas para las viudas, pero que también no solamente su ministerio se limita en esas cosas, sino que su ministerio trasciende el del servicio en una congregación y lleva la palabra de Dios, evangeliza, predica, y Lucas nos enseña que lo hacía con poder. Un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Al sumo sacerdote no le queda otra pregunta que decir, verso 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? En una terminología moderna, esto se traduce como se declara culpable o inocente. Esta pregunta de que ¿es esto así? Hace referencia a que, ¿cuál es su respuesta? ¿Usted se declara culpable o se declara inocente? El sumo sacerdote probablemente en ese tiempo había sido Caifás, porque Caifás ejerció el oficio hasta el año 36 después de Cristo.
se declara culpable o inocente. Y nosotros pudiéramos hacer entonces el ejercicio de ponernos en el lugar de Esteban al hacernos esta pregunta, o en nuestro tiempo, ya en un tema contemporáneo, que nos cuestionen, que nos pregunten acerca de la fe en que creemos. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nosotros la semana que viene vamos a ver entonces cuál es la respuesta, bastante larga, con mucho argumento, con mucho contenido y mucho poder de la palabra por parte de Esteban. Pero ahora nos toca meditar en nosotros y decir cuál sería mi respuesta entonces de una cuestionante hoy en día donde hay tantas donde se encuentran tantas ideas, donde se encuentran tantas corrientes de ideologías que cobran fuerzas y cada vez más son lideran al mundo y permean todos los aspectos de nuestras vidas, todas las áreas, las artes, el deporte, el entretenimiento. Toda esa ideología está cobrando tanta fuerza que cuando nosotros querramos también hacer ese trabajo de Esteban, de exponer y de predicar la palabra que va en contra de estas cosas, ¿seremos nosotros capaces también de ser como Esteban, o ser más bien como Dios quiere que nosotros seamos, y tener argumentos y exponerlo con valentía, con sabiduría, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas? En este momento Esteban sabía que su vida estaba en juego. Esteban sabía que la blasfemia era castigada con la muerte. Eso no era algo que pasaba por alto. Esteban estaba claro de eso. Y aún así, Esteban continuó con su fe. Fíjense que desde el inicio, Lucas nos deja saber que hay una estructura en la vida de Esteban y en su ministerio, y es la fe con la que él actuaba. Era esa fe a través del Espíritu Santo que le permitía llevar a cabo con valor, con valentía, con denuedo, con compromiso, esa verdad que iba de frente ante la ley, ante las costumbres judías, ante lo que se había aprendido desde la antigüedad y lo que ellos habían abrazado, al punto de que eran ídolos en sus corazones y valían y tenían más importante hasta que el mismo Dios. Y aún así Moisés, aún así Esteban, más bien, hace frente y da una serie de argumentos ya a partir del versículo 2, que lo veremos la semana que viene, porque en esta parte, hermano, nos toca recibir enseñanza de lo que el Señor nos quisiera mostrar en estos textos, inspirados por Él. De detenernos y ver ese ministerio de Esteban, de detenernos y apreciar cada detalle que Lucas nos muestra desde su origen griego, que no está en su hábitat. Supongamos que una persona que es de padre dominicano, pero es nacido en Estados Unidos, esa persona viene entonces a este país. No sé si ustedes, creo que todos somos dominicanos, nativos, pero quizás si hubiera una persona que no sea de este país, pudiera tener una idea de
esa sensación de quizás ese sentido de protección porque está en su patria y porque conoce sus leyes, conoce sus derechos, perdón. Porque en el caso de Esteban, como ya habíamos mencionado, este judío de habla griega no estaba en ese entorno o en ese ecosistema donde pudiera tener ese sentido de protección porque estaba en su país. No, y aún así esto no le detenía, aún así esto no lo detuvo. Yo tengo un amigo desde el colegio que él era dominicano, pero él había nacido en otro país y estaba aquí. Entonces yo podía ver, sin ni siquiera sentarme a hablar con él, solamente yo viéndolo me hacía la idea de cómo él se sentía. Yo veía sus gestos, yo veía su cara, su semblante de esa preocupación cuando se le acercaban y cuando le decían cosas, porque él desconoce muchas cosas, él desconoce muchas expresiones, desconoce las intenciones. Cuando un extranjero está aquí, hay muchos comerciantes que se aprovechan de ellos por su ignorancia la ignorancia de cómo son los negocios, cómo proceden las cosas en otro país, y son hasta estafados. Nosotros sabemos eso, sabemos que si usted tiene un porte un poco extranjero, usted sabe que usted no puede ir solo al mercado, porque usted sabe que los huevos, que si son a 5 se los van a vender a 10 pesos. Y más o menos ese tipo de cosas nosotros pudiéramos ver que servían como atentaban contra atentaban contra Esteban, atentaban contra una persona que no estaba en su tierra. Entonces todas esas cosas, si la pudiéramos juntar para nosotros entender y tener una idea clara de la situación de Esteban, lo que estaba haciendo, su ministerio y cómo procedía, podemos ver que Esteban era un siervo poderoso. No, podemos ver que Dios tiene poder para hacer grandes cosas con sus siervos, que Dios tiene poder para hacer grandes cosas que glorifican su nombre, pero que también salvan a su pueblo. Nos queda a nosotros de estar preparados, y nos queda a nosotros el compromiso de estar listos para nosotros cumplir con el compromiso, con el ministerio o con el mandato que Dios pone en nosotros. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cada día algo nuevo, aunque quizás hemos escuchado muchas de estas cosas, hemos visto y leído y estudiado acerca de Esteban. Estoy seguro que hoy podemos llevarnos algo que edifica nuestras vidas, porque así eres tú, Señor. Tu palabra es nueva cada día para nosotros. Te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros cada día, Señor, esa intención, ese compromiso de asumir, Señor, el ministerio, de asumir el compromiso que ya tú has contemplado en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día
a tener ese valor, a tener esa fe que no mengua, para nosotros servirte, para nosotros también glorificar tu nombre y para nosotros también edificar a otros con tu mensaje. Padre, gracias porque tu misericordia ha sido con nosotros y nos has permitido aprender y ver estas cosas que en aquellos momentos no se veían y que quizás nosotros pudiéramos ser uno de esos ignorantes, Señor, que no entendían el propósito de tu verdad en ese momento. Pero gracias te damos porque tu gracia nos permitió conocerte y conocer de tu verdad y saber entonces cómo caminar junto a ti. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña cada día y gracias porque tu palabra nos salva. Padre, cuídanos y guárdanos ahora que vamos a nuestros hogares y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, estamos despedidos.